¿Qué son las competencias y cuáles son los tipos de competencias? Desde el ámbito lingüístico se nos dice que las competencias son las pautas de desempeño como las capacidades que tiene algún individuo para la resolución de algún problema. Ahora bien, en el ámbito utilitario se nos dice que las competencias son la adquisición de habilidades y destrezas que se tiene para desarrollar o para la resolución de algún problema. ¿Cómo funcionan las competencias? Las competencias nos ayudan a puntualizar en dónde se debe concentrar la enseñanza y el aprendizaje de algún contenido temático. ¿Qué nos ofrecen las competencias? Las competencias nos ofrecen aprender para la vida, es decir, la valoración de dicho contenido temático para los alumnos. Bueno, ahora les hablaremos sobre las competencias genéricas. Las competencias genéricas reconocen dos usos para los planes y programas. El primero está basado en la educación básica y el segundo está basado en la educación superior. Las competencias de la educación básica se basaron en la consideración de la Unión Europea para determinar qué es una competencia clave. Esta denominación se construye a partir de una denominación de la Conferencia Mundial de Educación de 1990, donde se estableció que para lograr una educación para todos se necesita que todas las personas, niños, jóvenes y adultos sean beneficiarios de oportunidades educativas diseñadas para satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje. El concepto de competencias clave no se encuentra como tal en la Conferencia Mundial de Educación, sino que responde al sentido del mismo. De esta manera surge la necesidad de crear dos tipos de competencias genéricas para la educación básica, las cuales son: la primera son las competencias genéricas para la vida social y personal. Su función es mejorar el desempeño de la vida de los ciudadanos. Dentro de estas encontramos dos autores, son John y Durkheim. Aunque sus aportaciones no son directamente con las competencias, dentro de estas aportaciones podemos encontrar competencias que son para la vida social, como lo son las competencias sobre los ciudadanos, la honradez, la responsabilidad, el entusiasmo, la autonomía. Y la segunda son las competencias genéricas académicas. Estas son desarrolladas durante la educación básica y consisten en otras dos, que son la lectura y escritura y nociones de matemáticas, así como los conceptos básicos de ciencia. Los problemas surgen del manejo de la perspectiva de estas competencias, y es que nunca concluyen. Siempre podemos mejorar las competencias ciudadanas, como lo son la tolerancia, la responsabilidad, la honestidad, así como la habilidad lectora. Esto significa que en ningún momento se puede afirmar esta competencia ya se logró. En el fondo, cada una de las actividades que se realizan en un grado escolar de educación básica contribuyen a su adquisición, pero su logro es un proceso de desarrollo que en realidad ocurre en toda la existencia humana. Un segundo problema surge para la elaboración de un plan de estudios a partir de la enunciación de tales competencias. Su grado de generalidad es tan amplio que en estricto sentido no orienta la formulación de un plan. En algunas ocasiones se intenta resolver colocando algunos indicadores de desempeño en cada una de las competencias enunciadas, pero los indicadores de desempeño perfectamente aceptados en el análisis de tareas o claramente aplicados en la teoría de objetivos conductuales significa un retroceso en el empleo de las competencias. Finalmente, la elaboración de un plan de estudios con el enfoque por competencias concluye una serie de indicadores de desempeño. Será necesario aclarar cuál es la aportación de este enfoque en el campo de teoría curricular. En todo caso, con el mismo se regresa a la década de los años 50 del siglo pasado. Si bien se reconoce que el conjunto de competencias no se puede promover solo desde la escuela, si se considera su promoción permitirá que el estudiante actúe de manera más eficaz fuera del contexto escolar, según Eurydice 2002. La denominación de competencias genéricas puede adquirir otros nombres, aunque su sentido permanece como aquellas que logran mayor integración posible del aprendizaje en un sentido amplio del término. Esto es una síntesis del contenido, habilidad y capacidad de resolución de situaciones inéditas. Las competencias profesionales no son más que las actitudes y habilidades que nosotros mismos desarrollamos en el trabajo, ya sea por aprendizaje previo o por estudios especializados. Las competencias profesionales expresan desempeños que deben demostrar los futuros docentes
Según Roe, existe una etapa básica en la formación de competencias, una inicial y otra avanzada. Para este autor, la etapa básica corresponde a la formación de las competencias profesionales en el trayecto del plan de estudios. En el proceso de formación, este debe no solo establecer los contenidos básicos que el estudiante debe dominar, sino que requiere determinar con claridad las competencias profesionales. Dos alternativas en la construcción de planes de estudio basada en el enfoque de competencias desde la perspectiva de la formación profesional. A la primera la denominamos enfoque integral por competencias, en donde lo que se busca es aplicar hasta sus últimas consecuencias esta perspectiva. En algunos casos se postula que se trata de abandonar la construcción de planes de estudio por objetos de desempeño, para transitar a una construcción por demostración de competencias, para lo cual se acude a múltiples clasificaciones de competencias. Competencias generales o clave, competencias derivadas, secundarias o particulares. Una segunda estrategia metodológica adopta el enfoque de competencias vinculando a otras perspectivas. La denominamos mixta porque en ella la definición de competencias coexiste con otros enfoques, particularmente con la delimitación de contenidos. Ambas perspectivas contienen al mismo tiempo una posición frente al aprendizaje. Una sostiene un enfoque de aprendizaje que reivindica el papel de la aplicación del conocimiento, del empleo del conocimiento en la resolución de problemas, mientras que la que denominamos mixta reconoce que hay momentos de aprendizaje de una disciplina que tienen la función de promover una formación en el sujeto, de posibilitar los procesos de comprensión y explicación de los fenómenos, y no que necesariamente se debe juzgar por la empleabilidad directa del contenido aprendido. Desde este punto de vista, la competencia tiene que ver con 4 saberes que se interrelacionan entre sí para obtener un profesional integral. Estos saberes son los siguientes: el saber hacer, el saber saber, el saber ser y el saber convivir con los demás. El saber hacer. Este saber es un conjunto de capacidades complejas que permiten al profesional actuar con eficacia en los distintos aspectos del quehacer profesional. El saber saber. Estos saberes son los conocimientos proposicionales y categoriales que corresponden a formas de contenido conceptual. El saber ser. Este saber constituye el conocimiento actitudinal o afectivo. El saber convivir con los demás. Este saber está relacionado con la convivencia armoniosa con los demás. Cabe mencionar que las competencias del profesor deben de ser asumidas desde un enfoque holístico para desarrollar sus actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, orientando a nuestros alumnos a una educación o enfrentamiento de calidad. Las competencias disciplinares se refieren a las nociones que cada campo disciplinar se considera necesarias para que los estudiantes se desarrollen en diferentes contextos a lo largo de su vida. Las competencias disciplinares se construyen desde la lógica de las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organizado el saber, se desarrollan en el contexto de un campo disciplinar específico y permiten un dominio más profundo de este. Competencias disciplinares básicas. Estas van a expresar los conocimientos, habilidades, actitudes que todo estudiante debe adquirir, independientemente del plan y programa de estudios que cursen y de la opción o modalidad educativa donde los cursen. Las competencias disciplinares básicas se organizan en los campos disciplinares siguientes: matemáticas, humanidades, comunicación, ciencias sociales y ciencias experimentales. Las competencias disciplinares extendidas son aquellas que amplían y profundizan a las competencias disciplinares básicas. Estas se dividen en subsistemas dependiendo a sus necesidades regionales y a su enfoque particular. Se organizan en los mismos campos disciplinares que las competencias disciplinares básicas, pero estas permiten un avance hacia la interdisciplinariedad. Las competencias en este rubro son el resultado del manejo de la información y del desarrollo de habilidades específicas. Requieren de igual forma el desarrollo de una actitud y de una valoración que incorpora un elemento de